Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y a través de nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en A Partir de Ahora, un vistazo a Pedernales, para conocer un poco de esa provincia que a mucha gente le parece lejana, pero que a quien vive cerca no le parece tan lejana. ¿Qué pasa en Pedernales? ¿Cómo es su gente? ¿De qué vive? ¿Cuáles son los sueños de esa provincia laboriosa y que tiene un legado histórico? Y muchos le dicen que es donde empieza la patria, ¿verdad? Y tenemos a un pedernales muy distinguido, a Tony Pérez, periodista, locutor, profesor universitario y un amigo de muchísimos años. Con Tony vamos a hablar sobre Pedernales. Vamos primero a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Bienvenido, Tony. Es un gran placer tenerte aquí. Saludos, viejo amigo. Y no es Anthony Ríos. ¿Verdad? Y no es que seamos tan viejos tampoco, ¿verdad? Más o menos. Sino que hace mucho que nos conocemos. Más o menos. Bueno, Tony, Pedernales fue noticia más allá de lo habitual recientemente por un hecho que no es agradable. Y yo, viendo el vídeo de un señor que salió a anunciar, emplazando a los habitantes de esas provincias que son haitianos, o a los que visitan, que son haitianos, a que se marcharan, tomándose en sus manos una atribución que no le corresponde, porque él ni es director de migración, ni es gobierno, ni es militar, ni es policía, ni es juez, ni es fiscal, ni es nada. Entonces eso provocó un alboroto que obligó al gobierno responsablemente a enviar un refuerzo de militares y policías para evitar una desgracia. Luego lo que se ha sabido es, y hubo un reportaje del colega Juan María en el periódico Hoy, que habla de una empresa que empaca ropas y que tiene unos 600 empleados, la gran mayoría 550 dominicanos y unos 50 más o menos haitianos, y que esa empresa se dedica a reparar ropa que vienen con algún defecto, la compran en alguna fábrica, y su mercado es el mercado de Haití. Precisamente por eso tienen esos haitianos que ayudaban a esa distribución. Por el temor, esos haitianos se marcharon y los dominicanos no pueden cruzar hacia Haití en estos momentos a vender esa mercadería y la empresa está a punto de cerrar o ha cerrado. Y hay 600 familias entonces sin su sustento. Entonces me gustaría que tú me expliques un poco la situación de Pedernales como introducción para que sepamos en qué contexto se produjo este hecho último de ese emplazamiento. Bueno, la situación de Pedernales sencillamente es grave, pero no es grave ahora. Es una situación económica deprimente debido al abandono por parte del Estado, un abandono eterno. O sea, gobierno tras gobierno, los políticos solamente miran hacia allá cuando en tiempos de elecciones. No hay empresas funcionando. La economía es informal, se basa fundamentalmente en el intercambio con los haitianos. Recuerda que Pedernales es vecino de Ansapit o sí. Ansapito, un poblado mucho más pobre que Pedernales, de gente que vive enferma, no tiene empleos y sin embargo recibe algunas mercancías que luego va a vender para, con el dinerito que recibe, comprar la comida del día. Y está el mercado binacional, ¿verdad? Esos haitianos se suplen de alimento y todo básicamente de este lado. Claro, claro, en Pedernales. O sea que es un mercado bueno para Pedernales. Claro que, bueno, a falta de pan casabe, ¿verdad? Sí, sí. A falta de empresas sólidas, pese a que el contrabando siempre ha existido y creo que existirá por las condiciones también que hay en Haití, que son caóticas, es un país prácticamente inviable. Siempre el contrabando, las mafias, sobre todo las mafias internacionales, han tenido su impacto en la frontera, pero la gente común lo que hace es comprar y vender para sobrevivir en el día a día. Lo que pasó fue que unos haitianos que trabajaban en una finca, en una comunidad cercana al municipio,
supuestamente mataron a una pareja. Esa historia todo el mundo la conoce. Sí. Y entonces yo pienso que correspondía y corresponde a la autoridad, y en este caso a ambos gobiernos, ¿verdad? Si no hay un tratado, si los haitianos, las autoridades haitianas no quieren reconocer que la vigencia de ese tratado, pues diligenciar la entrega de los supuestos asesinos. Llegó un momento que ya en efervescencia de una convención, en la víspera de una convención del Partido Revolucionario Moderno, entonces salieron a las calles unos señores dirigidos por Chichi Aquiles. Para que Y entendamos, entonces se ese hizo ahí señor llamado. es un dirigente del PRM Perfecto, y aspira a algo. perfecto. Entonces él se aprovechó de la coyuntura, ¿verdad?, para convertirse en patriota, entre comillas, y generar simpatías. La rabia se entiende, ¿verdad? Ah, Porque no, son el pueblos encono, sí, pequeños, sí, entonces sí. lo que yo pienso es que... A de cualquiera que alguna le manera, matan un pariente no se siente feliz. No, jamás. Y el pueblo, un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo Sí. es familia, esa muerte tan dramática, porque no solamente los mataron, sino que los despedazaron. Y eso causó un malestar, ha causado un malestar en el pueblo, y sin embargo ha sido capitalizado. Y yo creo que también ha influido un poco el permanente anuncio de una invasión haitiana. La gente un poco se siente nerviosa. Sí, es una campaña a nivel nacional, que yo digo que es una campaña de odio, porque las invasiones que uno sepa no se hacen por un infeliz que busca comida. Si no, nosotros estuviéramos invadiendo a Puerto Rico, entonces si fuera así. En Pedernales, en realidad, si tú te pones a analizar el perfil socioeconómico de Pedernales, el saldo migratorio es positivo. Es positivo, inclusive en 2007 fue positivo con 36 personas, en 2007, y ha seguido positivo. La misma cantidad de personas que sale es más o menos la misma cantidad de personas que entra, e inclusive un poco más. Lo que pasa es que si yo soy pedernalense, me veo obligado a salir del pueblo para estudiar y para trabajar y sobrevivir, y otros que son más pobres que yo, que son de Pedernales, se resisten, y el que es extranjero, en este caso el haitiano que está del otro lado, es mucho más pobre que los pedernalenses, y ve en Pedernales la solución de sus problemas. Y por eso tú notas que hay un saldo migratorio. Por tanto, no es tan fácil uno ver como que el pueblo está vacío. Hay gente, hay personas con un saldo migratorio positivo. Pero para mí el problema fundamental es la desatención del gobierno, ¿verdad?, del Estado en Pedernales, y la irresponsabilidad y la falta de liderazgo de las autoridades de Pedernales, que no han tenido capacidad en términos históricos, a través de todas las historias, no han tenido capacidad para gestionar, para luchar por empresas productivas en Pedernales. Ahí tú tienes A ver una cosa, Tony, ¿cuántos habitantes tiene Pedernales? ¿Tú tienes el dato más o menos fresco? Mira, Aproximado, porque habrá desplazamiento, ¿no? yo siempre digo que a Pedernales, por Pedernales no se pasa, que a Pedernales se va. Tú tienes que ir a Pedernales. Y eso de establecer la cantidad de habitantes es un poco delicado por la misma movilidad. Okay. Sin embargo, inclusive ha habido un aumento, y tú dices, ¿cómo aumenta la población en Pedernales en medio de una crisis tan profunda? Bueno, porque en un momento determinado los políticos, o unos políticos con nombre y apellido, trasladaron personas de otras comunidades. Eso se hizo que en no varias, son de la en varias provincias, se hizo así. Crearon cinturones de miseria, arrabales, sin tomar en cuenta las características de esas personas. Aumentaron la credibilidad en el pueblo, la inseguridad, porque ahí se coló mucha gente que no era necesariamente pobre, sino delincuentes. Y eso trajo como consecuencia un aumento en la población. ¿Para qué? Para fines electorales. Pero Pedernales se mueve entre una provincia de 2.000 y algo kilómetros cuadrados, ¿verdad?, en territorio. Una provincia grande en términos de territorio, pero con 23.000, entre 23.000, 25.000, y es probable que llegue hasta 30.000 habitantes. Esa es más o menos la población de la provincia de Pedernales. Entonces, tradicionalmente, y tú recuerdas que el profesor Nofre nos llevaba a tomar fotografías cuando estábamos haciendo. Sí, fotoperiodismo. Que por cierto tiene unos paisajes muy bellos, propios de una zona con esa característica, ¿no? No es el paisaje de montaña verde, pero es una belleza especial, esta zona de Pedernales por ahí.
Y uno tenía la idea de que Pedernales vivía, estaba lo de la minera aquella, ¿verdad? La Alcoa. La Alcoa Exploration Company. Que después de la bauxita, eso se fue retirando, ¿verdad? Pero ahí quedan yacimientos, ¿cierto? No se está extrayendo en estos momentos bauxita. En este momento eso se ha detenido. Vinieron otras compañías, ¿verdad? La Ideal, por ejemplo. La Alcoa se marcha por la situación del mercado internacional y porque también ubicó yacimientos mucho más cerca, mucho más asequibles para ellos en términos económicos, por la distancia. Pero al final es poca la bauxita que queda y la distancia desde el Bauruco arriba hasta el muelle. También antes se extraían agregados para construcción, eso se prohibió. Aragonita, sí. Y se exportaba también. Sí. Y los chinos también han estado comprando eso, pero se ha detenido el agregado para carretera. Se dice también de que otros minerales no declarados eran sacados como agregado. Claro, el agregado es mucho más barato, ¿verdad? Es mucho más barato. Si usted logra camuflar ahí otra cosa más valiosa, es un gran negociazo. Entonces, esa actividad económica está paralizada. Paralizada la actividad. Entonces, ¿de qué básicamente vive la gente? ¿Del comercio? Pedernales vive de la agricultura. ¿Qué produce? Allá arriba, en los arroyos, el Bauruco arriba, en la comunidad de los arroyos produce papas, produce todo tipo de vegetales y ahora hay una buena producción de aguacates. En el municipio, en los olivares, hay proyectos de mangos, sobre todo de mangos y de productos menores. Y también tenemos la producción pesquera, básicamente, aunque no tiene el desarrollo que uno desea. Eso es artesanal. Porque es un poco artesanal. Aquí yo creo que en el país entero no hay una flota, no hay una pesca organizada, industrial, no. Entonces, pero en esa agricultura sí es sistemática. O sea, ahí hay empresarios que invirtieron en mango, aguacate, ¿verdad? Perfectamente. O pequeños empresarios. Pero regularmente son los haitianos que trabajan en esos cultivos. Sí. ¿Y ahora entonces? Lo que pasa, bueno, ahora se ha agravado el problema porque en realidad yo no puedo, aunque quiera, no puedo eliminar a los haitianos. Yo no puedo borrar a Haití, porque Haití es parte de la isla. Por eso yo digo que el problema es fundamentalmente de autoridad, migratorio. ¿Quién ha permitido ese desorden si lo hay? La inseguridad de Pedernales, ¿quién la ha permitido? ¿Los haitianos? ¿Los dominicanos? Si hay muchos haitianos en el pueblo, ¿quién lo ha permitido? Y si hay muchos haitianos que actúan a la libre, ¿quién lo ha permitido? En el caso de la fábrica que empaca las ropas, escuché el gerente que decía que los que ellos tenían en como 50 son todos documentados, con permiso, que no viven la mayoría en Pedernales, sino que ellos cruzan todos los días. Y eso generó un malestar por el lío que armó ese señor llamando a que se fueran, porque esos no son indocumentados. Inclusive ellos decía que guiaban a los dominicanos cuando iba a llevar esa mercancía a Haití, porque ellos conocen bien su país. O sea que entonces ahí hay un desorden, porque hay gente legal y otra ilegal, pero han metido a todos en el mismo saco, ¿no? Y lo grave de eso es el peligro que representa, porque hay unos niveles de tensión donde con una chispita, con un fósforo explota una masacre, y es a lo que yo temo. El problema de Pedernales, yo creo que está bien que se organice las migraciones, pero ¿quién las debe de organizar? Los haitianos. Hay muchos haitianos que trabajan allá y son legales, hay otros que son ilegales. No, es una responsabilidad del Estado Dominicano. Del Estado Dominicano. Eso no es porque me gusten o no los haitianos o me gusten o no los venezolanos. Es un asunto propio de la autoridad nacional. Sí. Si alguien cobra para permitir que pase un indocumentado, entonces hay algo que está fallando en los mecanismos de control del Estado, ¿verdad? Porque eso es igual que si el mexicano pasa a la frontera estadounidense o el africano se pasa por el mar Mediterráneo a Europa, se supone que hay unos controles para evitar eso. Yo particularmente pienso que si el gobierno y los empresarios dominicanos invirtieran en Pedernales, porque hay condiciones para invertir, si tuvieran la voluntad, entonces uno tendría la posibilidad de la diversificación. O sea, se da el mercado binacional, el intercambio, el negocio con los haitianos, porque eso
dinamiza la economía de ambos pueblos, pero también uno tendría la opción de un poco de respirar, de trabajar en otras empresas, pero no están las empresas, no están las empresas. Ahora mismo hablamos de turismo, pero ¿de qué turismo? Eso está muy en ciernes todavía. Existen las condiciones, pero ahí hay muchas cosas todavía que deben clarificarse, incluyendo todo el tema de los terrenos y la propiedad, lo que es del Estado, lo que no es del Estado, y todo eso tiene que quedar muy claro, porque nadie va a invertir sobre lo incierto. No, y obras que son fundamentales para que arranque cualquier proyecto turístico. También, porque si tú haces un hotel en una montaña y luego no hay una carretera para llegar hasta ahí, entonces es un problema, ¿no? Si no tenemos un buen acueducto, si no hay un servicio eléctrico todo eficiente, bien alumbrado, si no tenemos un sistema vial, ¿verdad? Si no está todo el entramado jurídico. Esa ha sido la misma historia, es decir, ¿cuándo se desarrolla Puerto Plata en el turismo? Cuando el gobierno, el Estado Dominicano, hizo inversiones de muchos millones de pesos y dólares, y en el este, aunque empezó en gran medida por la iniciativa privada, el Estado luego ha acompañado con grandes inversiones, ha alentado esa iniciativa y por eso ha crecido, igual Samaná, y entonces el sur no es la excepción, que siempre se ha dicho que el sur, bueno, pero el sur es así porque no lo han atendido. Para mí el sur es un poema. Cualquier persona que tenga sensibilidad y arranca desde San Cristóbal, toda la costa, hasta llegar a Pedernales, y tiene sensibilidad, reitero, vuelve a Pedernales, porque es una costa muy bella y tiene algo que nosotros quizás no valoramos, que somos caribeños, pero los que vienen de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de lugares muy fríos, ese sol y que no hay tantas lluvias como en otros lugares, es un gran atractivo, el tipo de paisaje, que suele verse como algo árido, pero tiene su belleza, su contraste. Es una cosa hermosa con esas playas, toda esa costa de Barahona hasta allá. Eso. Y en realidad la gente es hospitalaria, la gente nativa de Pedernales siempre recibe bien al que llega. O sea, usted va a Pedernales y notará cómo les reciben, cómo se sienten bien con su llegada al pueblo, y eso es fundamental. O sea, el capital humano en una comunidad, con todas las precariedades. Eso enamora al visitante. Claro, con todas las precariedades que tiene el pueblo, eso es un valor agregado fundamental. Entonces, Tony, en estos momentos el problema de desempleo es grave. Gravísimo. Grave. Pero hay gente que vive, por ejemplo, las instituciones públicas, ahí hay gente que trabaja, aunque sean pocos, ¿verdad? Sí, sí, bueno, las oficinas públicas, pero son contados los empleos. Sí, porque no es muy y amplio, además, ya tú sabes los salarios. Que no son tan abundantes. No, y los salarios son muy bajos. Sí. Y para la educación, los jóvenes básicamente pueden llegar por lo menos a bachillerato allá, ¿no? Claro. Y de ahí entonces o migran para acá o se van a estudiar a Barahona. Eso no ha variado. Eso no ha variado desde mi salida. Yo salí a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1979-80. Me hice bachiller, hice la escuela primaria allá, en la Hernando Gorjón, luego el Liceo Pedernales, mecanógrafo en el Instituto Santo Tomás de Aquino, béisbol organizado justamente con esa compañía de Houston, y para la capital. Ahí estamos, con la agravante de que ya esos institutos de mecanografía no existen. No, eso no existe en ningún lugar. Ahora tú tienes que aprender algo con las computadoras y esas cosas. Efectivamente. ¿No? Eso ya no existe en ningún lugar. Sí. Entonces, esa es la opción del joven. La otra opción es ir a Barahona o seguir para la capital. Y Barahona queda 124 kilómetros, 122 kilómetros de Pedernales. O sea que tampoco. Por una carretera endemoniada, estrecha, apta solamente para excelentes choferes si no toman alcohol. Bueno, Tony, con tu permiso, vamos a una primera pausa y cuando retornemos vamos a hablar de otros aspectos de la vida en Pedernales y en general en la zona de la frontera. Qué bueno que la gente conozca. No hay problema. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el amigo y colega Tony Pérez, un hijo de Pedernales, que es todo un comunicador profesional, tanto a nivel de la radio como de los medios escritos y profesor universitario, y que conoce más que nadie Pedernales, es un hijo de esa tierra. Tony, entonces, bueno, ¿cuántos municipios tiene Pedernales aparte de la
común cabecera? El municipio de Oviedo y 2 distritos municipales, el José Francisco Peña Gómez y Juancho. Y Juancho. Y Pedernales, que es un municipio cabecera. En Oviedo, bueno, Oviedo tiene su atractivo con la laguna y esas cosas, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí? Eso lo cuidaba el Grupo Jaragua, ¿verdad? Sí, el Grupo Jaragua está en la zona hace mucho tiempo. Trabaja así con... Inclusive hasta Bahía Las Águilas y todo el sí, Bauruco. todo el Parque Jaragua, toda esa zona. El Parque Jaragua y... Sí. Que hay muchas especies que son únicas de esa zona. Sí. Yo he estado por ahí y eso... las iguanas son amigas. Sí. No, pero no solo las iguanas, muchísimas aves y muchísimas, y se han preservado, ¿no? Entonces, básicamente, ahí la gente vive del comercio minoritario, vamos a decir. Sí, la economía es cuentapropista. Es informal. Totalmente. Sí, pero si yo tengo arroz para vender y no tengo compradores, el arroz se queda. Obviamente. Y los compradores, si no hay negocio con Haití, en lo que el gobierno interviene, ¿verdad?, en términos económicos, si está cerrada la frontera, no hay intercambio con Haití, no hay flujo de dinero. Eso daña los bolsillos de los pedernales. Ya veía ahí a unos dueños de colmado diciendo que las ventas han bajado. Pero que eso es lo más normal en toda la frontera del mundo, hay intercambio. Y lo mismo ocurre con Jimaní. Jimaní muriera sin intercambio con Haití. Y qué decir de Dajabón, que es como la provincia donde se mueve más dinero, por cierto, porque tiene toda la producción del Cibao del noroeste, que es a través de Dajabón que se exportan los huevos, los pollos. Si las veces que ha habido problemas con Haití, protestan los comerciantes y los productores porque no hay dinero. O sea que ese intercambio, independientemente incluso de que esas provincias se desarrollen con otras inversiones nuestras, es necesario siempre. No se puede borrar. Usted no puede, eso es igual que la geología. Cuando ocurre un terremoto en la isla, el terremoto no pregunta, no pide permiso para pasar ¿Cuándo comienza un país y de allá para acá? Otro? No, la geología es así. Y eso pasa también con estos países. Usted no puede borrar a otro país que está en la misma isla. Usted tiene que aprender a convivir con ese país. Yo creo, cuando se habla de odio, que en general hay una relación buena, histórica, entre los haitianos y los pedernales. Yo no creo que el asunto sea tan grave como se ha presentado. Lo que pasa es el dramatismo, algo que nunca se había visto en Pedernales, ¿verdad?, de la acción pasada, posterior a la muerte de la pareja. Halló a la gente en tensión, con rabia acumulada, se aprovechó la persona y logró reunir, no una multitud, no, pero sino en ese vídeo se ve que hay más vehículos que gente. Un grupo de personas. Entonces, yo no creo que haya un odio entre pedernales y haitianos. Como no lo hay en ninguna de las provincias de la frontera, porque ese odio se asusa desde medios en la capital. Pero esa no es la realidad de quien vive en la frontera. Otro dato que es importante resaltar, se pinta como que la frontera, que nosotros estamos minados de haitianos. En el caso específico de Pedernales. Aquí hay una mentira que repiten, diciendo que ya en Pedernales, ya el 90% que vive ahí es haitiano y que solo el 10% dominicano. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O es una leyenda urbana más? Yo creo que eso es pura posverdad. Sí, porque es un asunto de economía. Los haitianos salen de Haití, llegan a Pedernales, y si la situación económica en Pedernales no es mejor que la de la capital, siguen para la capital. Y cuando llegan a la capital, si la de la capital no es mejor, siguen para el este o para San Francisco de Macorís. Entonces, te puedes dar cuenta en todos esos pueblos del Cibao o del este que abundan los haitianos. Sí. Y yo creo firmemente que hay muchos más haitianos que en Pedernales. Sí. Entonces, y de hecho, en el Cibao, yo soy del Cibao, era raro antes porque no, en el caso, por ejemplo, de La Vega, Moca, San Francisco, no tienen tradición de los ingenios. Entonces, era muy raro que tuvieras un haitiano, yo siendo niño. En los últimos años que ha ocurrido, ha habido una migración de esos inmigrantes, valga el término, muy parecido, de las labores de la caña, ¿a qué? A otra agricultura. En el Cibao se cultiva arroz, se cortan plátanos, se recoge café
y a la labor de la construcción. Entonces, por eso, pueblos que nunca tuvieron esa migración, hoy están alarmados, ¿verdad? Porque entienden que eso es una cosa inusual, rara, y muchos comienzan a aprovecharse y a lanzar esa campaña de temores, de odio, porque siempre hay oportunistas con estas cosas. Como eso suena bonito, populista, está defendiendo la patria, es nacionalista, entonces se aprovechan y dicen esas cosas. Sí, bueno, hay quejas, sobre todo con los niños y niñas, que también es un problema nacional. Pedigüeños. Pedigüeños, mendigos, que se mueven por los hoteles que ya funcionan allá, por los colmados, pidiendo, y cuando llega alguien, algún turista, entonces lo abordan y eso crea malestar. Pero vuelvo, ¿quién es responsable? Eso es de hecho es una tragedia que en cualquier parte del mundo alguien tenga que ser mendigo, mucho más si es un niño o niña. Y mucho peor si es que hay adultos que explotan a esos menores convirtiéndolo en pedigüeños. Eso es todavía peor y es una tragedia que no debería permitirse. Eso sí es condenable, ¿no? Sí, pero hay también un problema de autoridad, ¿verdad? Obvio. De orden. A mí me da la impresión que parte del discurso en el caso específico de Pedernales, del discurso de invasión de haitianos en mi pueblo, tiene mucho que ver con la evasión de la responsabilidad por parte de ciertas autoridades. ¿De acuerdo? O sea, yo concentro la atención en Pedernales se supone que hay, como en toda la frontera, hay autoridad local de migración, ¿cierto? Claro. Entonces a ellos les corresponde evitar que alguien pase sin documentación. Sin documentación. O apresar a quien es indocumentado y depurarlo y enviarlo a su país. Eso pienso yo. Entonces, ¿y qué están haciendo esa gente? ¿Echándose fresco? Y si pregunta, si uno lo piensa bien, si el pueblo está invadido y si hay más haitianos que dominicanos, ¿qué hacen las autoridades ahí? ¿Verdad? Se supone que si hay más haitianos que dominicanos, entonces no hay autoridad dominicana. Sí. Ni diputados, ni senadores, ni alguien alcaldes, no está haciendo su trabajo. Alguien falla. Yo creo que hay la intención de desviar la atención, ¿verdad?, hacia un tema que es un poco emotivo. Esa es la palabra. Trabajan con la emotividad de la gente, claro, con la subjetividad. Y tapar, ¿verdad?, o posponer toda la deuda acumulada de irresponsabilidad que hay en el pueblo. Bueno, en los años 90 hubo una campaña, finales de los 80 y 90 en Puerto Rico, contra la comunidad dominicana. Hubo ciertamente una intensa migración de dominicanos, inclusive con las yolas famosas, y hubo mucha gente, incluso se mofaban de los dominicanos en comedias en la televisión puertorriqueña, y se hablaba de la supuesta invasión. Yo hablé con una pareja de dominicanos que emigró, y cómo ellos se escondieron en unos matorrales, en una zona, y escucharon hablar a una familia puertorriqueña, que uno dijo, bueno, llegó una yola de la gente esa, nos están invadiendo, se van a coger el país, esos salvajes dominicanos. Y luego escuchan a una señora que dijo, ay, no los traten así, que ellos también son hermanos, y si vienen es por necesidad, como nosotros migramos a Estados Unidos. Y ellos aprovecharon luego que se fueron los hombres, y como la señora le escucharon que era bondadosa, se acercaron a ella para pedirle auxilio, cómo salir de ahí. Y ella los ayudó. Me contaron esa anécdota. Ellos están establecidos ahora en Puerto Rico. En ese momento, Luis Rafael Sánchez, el escritor intelectual que tú conoces, el autor de La Guaracha de Macho Camacho, que vino aquí a nuestra universidad en una ocasión y dictó una conferencia, escribió defendiendo a la comunidad dominicana y diciendo que eso no debía ser, era un irrespeto, y además recordando que los puertorriqueños en los años 40 y 30 migraban incluso en yola hacia República Dominicana, claro, en un momento en que Puerto Rico tenía una grave crisis. Entonces recordaba todo eso, ¿no? Y aquí mucha gente aplaudió mucho en ese momento a Luis Rafael Sánchez. Y qué bueno, y se puso contenta. Entonces, uno tiene que verse siempre como en el zapato del otro, siempre, ¿no? Ponerse en lugar del otro, que muchas veces es lo que uno olvida. Y piensa que el otro hace algo deliberado de maldad y esas cosas. Yo creo, Gustavo, que con todos los riesgos que este discurso implica, hay que seguir adelante con anteojera. Yo no soy ni pro haitiano, ni pro nada, ni anti nada. Ni anti nada, obviamente. O sea, yo lo que trato es de ser racional.
Yo he viajado por algunos países, en algunos países he sentido la presión de la exclusión por parte, por ejemplo, emigración de Puerto Rico. Hay mucha presión con el dominicano y yo sé lo duro que es tú sentirte en un país ajeno un tanto humillado, aunque tú seas un simple consumidor que vas a gastarle dólares. Entonces yo suelo ponerme en el zapato del otro. Exactamente. Yo creo, yo que nací y me crié, mi casa tenía el 4, eso varió un poco, pero es la Juan López 4. Juan López era la sabana de Juan López, ahí se fundó Pedernales. Mi padre llegó en el 27, decimos en el sur, en Lárgana, en el Cerón de un mulo, por el Bauruco, porque el lago Enriquillo había crecido y mi familia, mi padre estaba todavía jovencito, sufrió mucho porque el lago le tomó las tierras en el 27. Por eso se migró de Bauruco hacia Pedernales. Desde Duvergé hacia Pedernales. Y entonces yo nací, crecí. El patio de mi casa, del patio de mi casa en Zapito son 5 o 10 minutos a pie. El patio es grande, ahí está el río, Pedernales, y están las rigolas, como decimos nosotros del gobierno, sí, que ya sí, no existen. Y nosotros tuvimos contacto con los haitianos, parte de mi familia habla creol, pero ni somos haitianos, ni nos embarramos. Yo he aprendido a ver no haitianos malos ni buenos, sino seres humanos. Y cuando una persona mata a otra, no es porque es haitiano o dominicano, mata porque quiso matar o porque es asesino, sí, porque es criminal. Los hechos son individuales, la responsabilidad. Y he visto también muchos cruces de haitianos y dominicanos, nosotros le llamamos allá así popularmente arrayanos. Rayanos, sí, es que le nosotros decimos arrayanos, ¿verdad? Sí, que se casan, hacen pareja y nace de aquel lado de este, pues son mezclados. Y he visto muchas cosas, muchos haitianos que no son necesariamente malos y otros que son como los dominicanos, como el criminal haitiano, criminal dominicano. Exacto. Cuando un dominicano hace una fullería en una comunidad de migrantes nuestros en el exterior, no quiere decir que toda la comunidad sea así. No, jamás. Como no es, si un chino hace algo malo, no todos los chinos son así. Ese es un sesgo que hay que evitarlo. Mi mayor aspiración es a que haya menos demagogia y que el gobierno, sea el otro, que invierta en ese pueblo. Porque si Pedernales tuviera buenas empresas, otra historia sería, ¿o no? Claro que sí. Tony, tú como habitante de la frontera también, vamos a hablar un poquito de la frontera, porque hay una visión desde la capital de que prácticamente para allá es un desierto en que no hay nada y como que prácticamente ahí la gente no hace nada, ni hay vida, ni hay... Como que eso es como en esa película de viejo western, que se veía como una carabela y un cacto saliendo y unos cuernos de vaca muerta. ¿Cuál es la realidad en esas provincias fronterizas? Yo tengo experiencia con estudiantes y con amigos y amigas que decían eso mismo. ¿Y qué haces tú hablando de este pueblo? Eso es un desierto, eso es una... Pero que ellos no habían llegado ni siquiera cerca por ahí. Regálenle eso a Haití. Y algunas personas inclusive se han devuelto. Yo voy a seguir, eso es demasiado lejos. Y además, si esto es malo, esto que estoy viendo, ¿qué será de Pedernales? Esa es una de las desventajas que tiene Pedernales. Que hay que ir, no se pasa diferente a los pueblos del Cibao. Bueno, hay una expresión que ustedes dicen, donde comienza la patria. Donde comienza y termina la patria. Y entonces yo sostengo que en realidad la principal barrera migratoria es la gente. Si la gente de Pedernales se siente bien, si el bienestar fuese general en términos de salud, de educación, ¿verdad? Entretenimiento, la gente de Pedernales no saldría de Pedernales. Es decir, no abandona su lugar. No se va del pueblo. Entonces esa es la principal barrera, que sería una barrera un tanto psicológica, pero provocada por el estado de bienestar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si un militar llega allí, ya no es igual que antes. Antes te mandaban un militar a la frontera de castigo, cuando Trujillo, pero ahora el militar desea que lo envíen a la frontera. ¿Y por qué? Bueno, porque es una fiesta. Le va bien.
Claro que le va bien. Se pica bien. Y muchas veces al guardia, sí, porque han llegado guardias como Razo y terminan empresarios famosos. ¿Cómo? Sí, Pero han sí. descubierto un secreto de la prosperidad. Sí, porque la frontera tiene esa otra cara. Al otro lado del espejo hay riqueza. Lo que pasa es que la riqueza se concentra en 2 o 3. Por eso yo digo que eso conviene a un determinado sector de la sociedad. El desorden. El desorden reditúa. Pero claro. Pero a unos pocos. Claro que sí. Porque entonces, todo eso es informal y oculto. O supuestamente oculto. Claro, organizar eso. Pero todo el mundo se conoce en este país. Entonces Pedernales tiene de todo. Yo como pedernales no me atrevo a montar un discurso aquí extravagante y decir que nosotros somos los mejores del mundo, que eso es extraordinario, que allí vive Dios y que Lucifer está en otro lado. No, no, no. Es una provincia que tiene sus ventajas y tiene sus debilidades, pero tiene suficiente como para construir allí eso que el mismo expresidente Fernández me prometió en el diálogo con el presidente. Una tacita de oro. Yo le voy a convertir a su pueblo. Yo recuerdo que tú le hiciste esa pregunta. Sí, en Tenantillas. Era con directores de medios aquella vez. Nuestro querido profesor. Eso fue en el primer gobierno. Claro que sí, en el 97. Entonces yo digo, me he quedado esperando ni un jarrito. La tacita de oro. Sí. Otro asunto, otro problema de Pedernales es que todo el mundo allá cree, porque es un pueblo muy politizado también, que todas las personas que enarbolan un discurso que sea crítico y que no sea de loas, de apología, es enemigo de la comunidad y lo excluyen, no quieren que se acerque. Inclusive le niegan la condición de pedernales y eso hay que desterrarlo de allá. Pero eso está pasando peligrosamente, Tony, en todo el país. Con este tema de la migración haitiana, si tú dices, señores, son seres humanos, hay que tratarlo con justicia, ya tú eres un traidor. Porque hay gente que se monta sobre ese discurso populista para presentarse como lo mejor del mundo. Perfecto. Vamos de nuevo a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de la frontera, más allá incluso de Pedernales, porque yo sé que tú conoces toda esa zona por ahí. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Tony Pérez de Pedernales, pero un dominicano que se ha preparado, es un profesional de la comunicación. Fue director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudiamos. Es profesor universitario, también es un magnífico locutor que llegó a dirigir el noticiario de Radio 1000, además de ser un locutor de Radio 1000. ¿Tú no estás en la radio ahora mismo? Ahora mismo. No. Miren qué locutor se está perdiendo la radio dominicana. Sí, trabajamos en Hoy, ¿no te recuerdas? Sí, claro, en el periódico de ahí Hoy. salí yo para el siglo. Exactamente. Sí. Bueno, Tony, además de Pedernales, hay como una mancomunidad entre las provincias fronterizas. De hecho, un grupo de senadores siempre actúa de común acuerdo cuando quieren exigir algo. Hubo una ley que se aprobó de incentivo a la inversión en las provincias fronterizas. ¿En qué está esa ley? Porque después fue como cambiada. Esa zona franca es un resultado de eso, pero hay muchas empresas, muchos empresarios que se han apoyado en esa ley, pero no tienen sus empresas, no las han instalado directamente en la frontera. No las han instalado en la frontera, ni se beneficia la frontera. Se aprovechan de las exoneraciones. Eso fue una crítica que se hizo, sí, pero mucha gente decía también que era que los empresarios de la capital o de Santiago lo querían todo para ellos, entonces que también, ¿verdad? Porque decían que eso es un privilegio, pero hay que buscar la manera de incentivar que vaya la inversión, porque nos quejamos entonces de que los dominicanos de ahí, es una queja que oigo de mucha gente que dice que se van y abandonan esos pueblos, entonces llegan los haitianos. Bueno, pero la gente busca dónde vivir y dónde puede vivir. De sobrevivencia. Mira, el Pedernales, diferente a las otras provincias, aunque Pedernales sufre ahora esa desgracia de 80 de cada 100 personas en la línea de pobreza, Pedernales en los años 80 tenía pleno empleo. Con la minera, la industria que había, ¿no? Exportación de bauxita, sí, aragonita y otros, inclusive mármol, que ese salía por otro lado. Inclusive muchas personas del este y del norte
Se fueron a Pedernales Se establecieron allá. y se establecieron allá y tienen familias allá. Eso es amén de los japoneses que llevó Trujillo tras la Segunda Guerra Mundial y los ibaeños que llevó Trujillo también para deshaitianizar la frontera, para blanquear, oye, blanquear qué la cosa provincia. tan grande, ¿eh? Entonces, así hizo San Cristóbal también, se veía muchísima gente de Cibao para allá. Entonces, mira, hay una situación, primero, yo creo que esa mancomunidad de la frontera es una ilusión o es un discurso. Quizás se da entre los diputados y senadores en términos políticos, pero como comunidades, como provincias más de la allá frontera, no hacen nada. Eso es una falacia. O sea, son provincias excluidas, distante una de otra y no comunicada, no hay esa interrelación entre una y otra. Por ejemplo, la gente debilidad. de Pedernales no intercambia con los de Jimaní, por ejemplo, o con los de Elías Piña. Alguna vez algún juego de baloncesto y ese tipo de cosas, pero comunicación real y actividad comercial no tiene. No. Es que para tú viajar a Jimaní tienes que llegar a Barahona, tienes que venir a Barahona. O sea, no puedes ir de manera directa. No. Entonces, y estamos hablando ahí de la falta de una carretera. Claro, y para tú, la carretera internacional, para tú viajar a Dajabón tienes que venir a la capital. O entrar por Ocoa para salir a Piedra Blanca. Más o sea, tú no puedes todavía irte por la carretera internacional porque eso es un trillo. Sí. Mira, entonces, diferente a Jimaní, a Independencia, por ejemplo, Pedernales en los 70, yo jugaba béisbol organizado de pequeñas ligas y el único play de pequeñas ligas que existía en el país estaba en Pedernales. Y en el 73 yo salgo a representar al país con la selección nacional, con los Piratas de Vivo de la capital. Salgo a Puerto Rico, la serie latinoamericana en pequeñas ligas. O sea que había pequeñas ligas organizadas y no existían en la capital. Pedernales tenía cine en los 60, 70. Ahora no lo tiene, pero cine con proyectores de 35 milímetros y con las primeras películas que salían en Estados Unidos, primero que en la capital dominicana. Pedernales tenía play, cancha, tenía orquestas. Pedernales tenía 2 orquestas. Tenía una academia de música y la primera vez que yo vi mujeres tocando saxo y trompeta fue en Pedernales. Aquí fue un boom cuando estas muchachas, las chicas de Can, esas orquestas surgieron, pero ya yo estaba acostumbrado a ello. Hubo otras orquestas anteriores que después desaparecieron, que fueron mucho antes que la Perfectamente, lo que te quiero decir es que Pedernales tenía una situación mucho más cómoda que las otras provincias. Lo que pasa es que el dinero que debió entregarle al COA, si lo entregó, el Estado lo usó para otra cosa y no para construir empresas productivas en el pueblo. Entonces el pueblo se creó una cultura minera, echó a un lado la agricultura. Por ejemplo, nuestra generación, yo sé trabajar, coger una asada y ese tipo de cosas, pero no porque estaba obligado, sino porque a mí me gusta la agricultura, pero eso no significa que el pueblo sea así. El pueblo creó una cultura minera al desaparecer, al irse la COA del pueblo. Entonces ya la juventud no estaba en eso, de sembrar y ese tipo de cosas, y la crisis se agrava por ahí. Entonces, no creo que sean comparables, ni siquiera en este momento. Ni siquiera en este momento. O sea, vamos a decir que entonces Pedernales es un punto aparte. Tiene la ventaja, pero Pedernales tiene puerto. Pedernales tuvo un pequeño aeropuerto desde Trujillo. Un aeródromo. Y ahora el de la Alcoa, ¿verdad? Que existe desde que pero no está en uso ahí. En este momento. Sí, está en uso. Está en uso. Sí, y proyectan construir ahí el aeropuerto internacional. Con fines del asunto turístico. Del desarrollo turístico. ¿Y el puerto está en actividad? No. Yo proponía en mi más reciente artículo de aquí en Acento, proponía justamente que se buscara la forma, porque yo veo distante el asunto del desarrollo turístico. A mí no me gusta engañar a la gente. Eso es un proceso que no es tan rápido. No es tan rápido. Eso conlleva un tiempo. La infraestructura necesaria no está y eso se lleva tiempo. Pero además de eso, todo las relaciones de negocio, porque fíjate que en Barahona hubo un esfuerzo del Estado cuando se construyó el aeropuerto María Montes y una serie de cosas, y en un momento parecía que iba a despegar Barahona, que tiene unas costas bellísimas, claro, pero no despegó. Ahora de nuevo se está haciendo un esfuerzo. Y el aeropuerto nunca funcionó. No, ahora de nuevo hay un esfuerzo, se está tratando de reparar y poner en actividad
no es tan sencillo, eso conlleva un gran esfuerzo. Ese muelle, así le llamo, porque Pedernales también tuvo, en el pueblo también tuvo un muelle. Se puede usar no para cruceros, porque no es un muelle para eso. No tiene el calado. Pero sí tiene calado, pero es una estructura que no permite... Tendría que repararse, qué sé yo, pero están las condiciones para que se haga un buen trabajo ahí. Sin embargo, en lo que se averigua el caso, se puede gestionar con empresas turísticas para que barcazas vayan toda la costa, como hacen los cruceros, ¿verdad? Barcazas más o menos pequeñas con turistas dominicanos y vayan a Baní, luego a Barahona. Mira, esa es una propuesta que hace tiempo mucha gente ha hecho, de que se explote más el hecho de que el turista pueda ir a diversos puntos del país. Perfecto. Si llegan, por ejemplo, Puerto Plata en estos momentos tiene mejor puerto de crucero. Pero te quiero decir que si desde ahí, en otros barcos más pequeños, llevan esos turistas y los llevan hasta Samaná, Río San Juan, luego le dan la vuelta a la bahía y llegan aquí por Miche y esa zona del este, y pueden ir al sur, y sería una experiencia más rica para esos turistas que están metidos en la mar del resort. Por el ecoturismo también. Todo eso, la oportunidad además de tomar fotografías. Y eso implicaría una actividad económica, porque la gente, llegarían consumidores a la Claro, se pueden vender artesanía, muchísimas cosas, y quizá lo más probable, como ha pasado en todas partes, que hay uno que otro que se enamore del lugar y viene e invierte después. Increíblemente, Pedernales tiene la pista que construyó la Alcoa para bajar la Bauxita, no tiene precedente aquí en el país. Por el tamaño, por la belleza, por la calidad. Se mantiene relativamente intacta y llega hasta Aceitillar, hasta el mismo Bauruco. ¿Cuántos pueblos tienen eso? Y tú te puedes subir de Cabo Rojo, ¿verdad?, una temperatura de 32 grados. Eso te iba a decir que yo tuve esa experiencia una vez por toda esa zona de unos microclimas muy interesantes. Hay una zona que hace calor, hay otra que hace frío a cualquier hora. A cualquier día del año tú subes a Aceitillar y vas a sentir una temperatura. Y unos balnearios interesantes también. Sí, tiene unos balnearios de agua subterránea. Tú sabes que Pedernales es una de las provincias que tiene más aguas subterráneas del mundo. Pero mira, y en cuevas. Porque allá la misma sequía. Pedernales tiene unas características. Cuando dice a llover, llueve demasiado. Cuando viene una sequía, se pasa un año sin una gota de agua. Esas son características de Pedernales. Entonces, los ríos, por la misma depredación, pero también por la sequía, lo que hace que se sumergen. La naturaleza es sabia. La naturaleza y hace sus reservorios ahí. El mismo río Pedernales no sale, tú no ves la desembocadura, y antes tú la veías. Ese crecimiento de Pedernales, por responsabilidad y responsabilidad de las autoridades hacia la frontera. Quizá mucha gente me critique, pero Pedernales no debió crecer de la Juan López, que es la última calle, ¿verdad?, donde yo nací, que te he dicho, donde nació el pueblo, hacia el oeste. Eso no debió suceder con tanto terreno que tiene Pedernales. No sé si entiende, o sea, sí, yo sé. Eso aumenta si la gente camina hacia allá es porque ahí tiene oportunidad de negocio. Es lo que le dejan. Es lo que le dejan. Pero ahí está, y ha crecido después de los 80, 90, entonces unos cinturones de miseria que para mí son vergonzosos. O sea, eso no existía en Pedernales. Siempre en Pedernales ha habido gente pobre y una franja también indigente, pero como ahora, no. Entonces, ahora mismo en estos momentos, Tony, ¿qué es lo que siente la gente de Pedernales? ¿Está asustada? ¿Está en expectativa? ¿Qué es lo que siente? Porque no puede mantenerse una seguridad montada sobre la base de que un reforzamiento policial y militar. Se supone que debe volver a la normalidad, lo que ha sido esa población. ¿Qué siente la gente ahora? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Hay una situación de tensión. Tensión, se mantiene la tensión. Sí, la gente está dudosa. Apenas la semana pasada corrió el rumor de la muerte de un dominico haitiano, o sea, un joven que hijo de un dominicano, inclusive de un diácono, en algún momento fue diácono, y luego se desmintió, pero eso creó una efervescencia en el pueblo y casi todo el mundo comenta lo mismo. Pero la mayor preocupación de la gente es que bajen las tensiones para que se reinicie el intercambio comercial. Mientras tanto,
Mientras tanto, porque si usted no tiene una solución a la mano para la economía popular, ¿cómo cerrar? ¿Cómo no buscar soluciones? ¿Verdad? ¿Cómo no buscar opciones que no afecten tanto la economía de la gente? Es que el comercio se ha caído, pero cerca del 80% en la provincia, porque no hay venta. Depende mucho de los subsidios que recibe la gente, de 500 pesos, Pero 1000 eso no es pesos, vida. pero eso no mueve Además de la que es economía. indigno que a una gente se le dé una migaja, ¿no? Y los haitianos también quieren pasar, pero las autoridades haitianas también han estado creando una situación incómoda porque les botan las mercancías y ellos las compran. Sí, porque es que los extremismos se dan a ambos lados. Eso es lo ambos lamentable. lados. Dos países pobres que deberían entenderse bien. Entonces hay gente que agita de ambos lados. Yo siento que hay sectores en Haití también demasiado arrogantes. Y yo creo que con arrogancia, con prepotencia, a ningún sitio se llega. Pero claro que no. En el medio están los infelices, las personas pobres que no tienen para dónde coger, porque un segmento de la población como nosotros tuvo la oportunidad de salir de la provincia y más o menos establecerse en la capital. Pero hay gente allá que tú le mires la cara con edades más o menos como, eso es lo patético, la misma edad tuya, la misma edad mía, de nuestra generación, por ejemplo, y parecen personas de 100 años, parecen momias. Dice, como una persona con esa edad va a reflejar esas características. Bueno, la pobreza, esa es la cara de la pobreza. Cuando tú te levantas y no sabes qué vas a comer durante el día, ¿verdad? Cuando tú te levantas y te sientes enfermo y no puedes comprar una medicina, cuando tú te levantas y no tienes expectativa. Si come hoy, no sabes si va a comer mañana. No sabes si vas a comer mañana. Yo aspiro a eso, yo aspiro a que haya más responsabilidad, pero primero por parte de las autoridades dominicanas. Primero por parte de las autoridades dominicanas, porque yo creo que es fácil tú decir, bueno, ustedes allá y yo aquí, vamos a establecer las reglas de juego, vamos a regular esto. Eso es fácil. El problema es que hay personas, los que más hablan son los cabecillas del contrabando. O son cabecillas ahora o en algún momento se enriquecieron con él. Una persona que vaya a Haití, un dominicano de esos de Pedernales, que pase a Haití, puede contrabandear con un poquito de ajo o con un galón de clerel. Eso ni siquiera puede decirse que es contrabando. En toda la frontera hay un poco el comercio informal minoritario, que eso no es tampoco. Pero no nos olvidemos que Guzmán designó un gobernador en Pedernales, el profesor Roberto Pérez Medrano, y que a Ruperto se lo comió el contrabando. Él denunció el contrabando, él como gobernador, un hombre muy honesto, con muchísima capacidad, un orador fino, querido por todo el mundo allá en Pedernales, un hombre honorable. Y lo mataron. Cuando yo digo lo mataron se murió de un infarto. ¿Por qué? Bueno, porque lo desmintieron. Porque él denunció el contrabando de todo lo que pasa por la frontera. Y el padre Raúl Pérez, ¿tú recuerdas? Perfecto. O sea, todo el que se enfrenta a esa situación, sencillamente, si no lo desacreditan, lo deportan en términos figurados, o sea, lo declaran hijo no grato de Pedernales, porque todo el que llega allá con dinero se convierte en un héroe y lo declaran hijo de Pedernales. O no vamos a recordar al doctor Marchena. Sí, sí, famoso. Que todo el mundo dijo que ese era el doctor de Pedernales, el médico no, de Pedernales. Y que se suponía que él iba a traer todo el bienestar y compró los apartamentos y los hoteles y todo eso se volvió un héroe. Es el padre de la patria. Tony, muchas gracias, hermano, por venir aquí a conversar sobre esa provincia dominicana donde empieza la patria y donde termina también. Bueno. Y que tiene tanta gente buena y que tanto ha aportado y que merece, como todas las demás provincias y demarcaciones, que el Estado le preste la debida atención. Ya sabemos que ahí viven dominicanos y dominicanas en su mayoría, que no es tampoco que está invadida como dicen, y que lo que hace falta ahí es atención, inversión, servicio, como en todas partes. Servicio, muchísimas gracias. Siento mucho orgullo de estar con ustedes aquí.
y contigo más, que eres un amigo viejo y un excelente periodista. Ay, gracias, gracias. No, no. Bueno. Y amante de la música, melómano. Eso sobre todo. Muchas gracias, Tony. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.